Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Proverbios 16, 2, en la misma página, creo que está en su Biblia: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Bendito sea Dios. El Salmo 24 dice la palabra de Dios: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Te dé, ¿quién? Dios. Que Dios te dé, porque dice otra versión así, que Dios te dé el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y Jeremías 29:11, uno de mis versículos preferidos, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Otra versión dice para darles esperanza. En esa final dice para darles esperanza. Nehemías, capítulo 1, nos va a dar la lectura. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías capítulo 2. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Cuando regresé a la iglesia en enero pasado, después de la operación, la verdad que sentí mucho dolor, hermanos, por la situación de la iglesia. Me sentí como Nehemías, perturbado, me sentí triste, ¿no? Y me sentí casi igual cuando estuve en Alemania, estuve con mi hija paseando en Bélgica y en otros lugares que veía las iglesias protestantes, luteranas, cerradas totalmente. Iglesias grandes, templos enormes, mucho más grandes que esto, cerradas. Algunos son bares, otros librerías, otros almacenes, etcétera, etcétera. Y eso a mí como pastor lo sentí en mi corazón. Pues así más o menos me sentí en enero cuando vi la situación de la iglesia. La situación numérica de nuestra iglesia. Y creo que, hermanos, mi postura es que hay que hacer algo. Hay que hacer algo. No sé si usted se ha sentido como yo también. Yo ayer traté de llegar a Redención, pero estaba tanta gente y donde podía estacionarme estaba muy lejos y dejaba el carro un poquito, entonces tuve que irme para la casa. Pero sí
había mucha gente en redención. Quiero decirle que de enero, los primeros meses, me invitaron a otras iglesias. Visité varias iglesias, pero no me sentía contento. No me sentía contento visitando otras iglesias, ¿no? Y quise nuevamente regresar a la iglesia que amo. A esta iglesia. A la iglesia de los hermanos que partieron, que estuvieron aquí con nosotros. A la iglesia de Ivette, a la iglesia de Zoila, a la iglesia de Leonel, a la iglesia de Roberto Bailey, a la iglesia del pastor Roberto Bruno, que de una u otra forma influyeron en mi vida, que en una u otra forma fueron parte de mi vida, moldearon mi vida, fueron parte de mis vivencias. Sobre todo los últimos meses que estuve con Roberto llevándola a la diálisis, recogí mucho de él. Pero también quisiera recordar a todos aquellos que han pasado por esta iglesia y que no están con nosotros hoy. A ellos mi respeto también. Y les amo igual como los amé siempre. No sé si les he dicho que les amo a ustedes. Les amo, hermano. Son parte de mí, de mi persona, de mi familia. ¿Eh? Cuando pastoreé, mis hijos se encariñaron con el hermano Dennis Joseph, se encariñaron con la hermana Clara, se encariñaron con la hermana Lucía. Mis hijos tienen una gran afinidad con el hermano Reyito. Entonces, son parte de mi persona, los llevo dentro de mi corazón. Les dije que salí muy preocupado y me preguntaba qué podemos hacer para cambiar la situación de la iglesia, la situación de mi iglesia, la situación de su iglesia, porque es suya y es mía a la vez, la iglesia de mi gente, la iglesia que yo amo. Y yo me imagino que usted también ama esta iglesia, ¿sí o no? Te ama esta iglesia, este templo que Dios nos ha dado. ¿Cuánta gente no quiere tener un templo como tenemos nosotros? Bendito sea Dios, que es lo que Dios nos ha dado. Este recurso, porque este es un recurso que Dios nos ha dado. Esta es una oportunidad que Dios nos ha dado. Al frente, aquí en aquella esquina que ustedes ven allá, ahí está el centro, la oficina de la gente que va a venir a trabajar en el puente. Esto está lleno los fines de semana de gente, de lunes a viernes. He pasado varias veces y veo la gente metida acá buscando sombra. Entonces, Dios nos está dando oportunidades, hermanos. Dios nos está dando oportunidades y tenemos que aprovechar esto. A veces nosotros los bautistas no nos gusta decir, les amamos en el nombre del Señor. Pues yo sí aprendí a decirles les amo, les quiero. Yo recuerdo un campamento que fui a Roble Alto, siendo un adolescente. Tuve 2 semanas allá metido con hermanos ticos y cuando nos despedíamos llorando, porque sentíamos un amor especial. Decirle, te amo en el amor de Dios, te amo en el amor del Señor. Hermanos, amamos este templo, queremos lo mejor para este templo,
Pero nosotros tenemos que hacer algo también. No miremos echándole la culpa a otros. No. ¿Qué podemos nosotros hacer ahora mismo por la iglesia? Bien recordamos al presidente Kennedy cuando dijo, no pregunten lo que la nación puede hacer por ustedes, sino ustedes qué pueden hacer por la nación. Pues en este momento, ¿qué podemos hacer nosotros por la iglesia? Bendito sea Dios que hoy rompimos el récord de 23 personas en el templo. Gloria a Dios por eso. Dios está contestando nuestra oración. Subir ese tope que tenemos siempre, no más de 23 personas. Dios nos está llamando a hacer algo, ¿no? No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Dios nos está llamando a trabajar, a orar por lo que Dios nos ha dado. A esta viña, dice que en la viña del Señor hay de todo, pero queremos que todos los que estén aquí trabajen. No quisiera emocionarme porque me da algo después, ¿no? No podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. No voy a decir, pero no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. El evangelio que hemos recibido es hacer, es servir, es ayudar, es orar, es ayudar, es cantar, es alabar, es predicar. Es un evangelio de acción. Es un evangelio de acción. Bien recordamos al cantante de los 80, bueno, todavía está, de los 80, que dice que Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es verbo, es acción. Y para eso Dios nos ha levantado. La iglesia es acción, es predicar, es alabar, es ayudar, es servir, es orar, es ayunar, es cantar. Todos son verbos. Nos llaman a acción. Estoy leyéndome un libro ahora mismo de el pastor alemán que Hitler mandó a matar, Bonhoeffer, donde él habla de la gracia barata, de sentarse nada más y no es hacer nada. Ya me lo estoy terminando. Hemos adaptado nuestro evangelio a nuestra forma, a una forma, diría Bonhoeffer, barata, un evangelio sin sacrificio, un evangelio sin costo. La iglesia del primer siglo, hermanos, la iglesia de los Hechos, nos enseña que a pesar de su situación, de su persecución, la iglesia hacía lo que tenía que hacer. La iglesia hacía lo que tenía que hacer y Dios daba frutos a la iglesia. La iglesia avanzaba a tal punto que la gente dijo: aquellos que trastornan el mundo han venido a este lugar. Aquellos que trastornan el mundo han venido a este lugar. La iglesia avanzaba. Hermano, no quisiera, y a veces los hermanos cuando se paran a dar su testimonio de lo que eran en el pasado, ¿no? Hacíamos esto, hacíamos aquello, hacíamos vigilia, nos reuníamos en las casas, y como parecemos como militares jubilados cuando nos tomamos la última foto lleno de medallas y de banderitas aquí, porque hacían en el pasado. Hagámoslo hoy. Hagámoslo hoy. Todavía Dios te tiene en este lugar, ¿no? Todavía Dios quiere que usted participe dentro de la iglesia.
Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Todavía podemos trastornar el mundo. Hoy podemos levantar nuestra iglesia y hacerla florecer de nuevo. Hacer lo que lo fue la boca. Amén. ¿Podemos? Me parece que no. Amén. Podemos hacer muchas cosas. Podemos trabajar, podemos actuar. Y que cuando venga el nuevo pastor vea una iglesia con empuje, con deseo de hacer las cosas. Hoy todavía podemos levantar nuestra iglesia. Fíjense que una de las estrategias del diablo que utilizó en la pandemia era enfriarnos. Lo que pasó en la boca no ha pasado aquí solamente en la boca. Hay muchas iglesias que quedaron cerradas. Hay muchas iglesias que van ahora a unos cuantos miembros. Fue una estrategia del diablo. Quedaron iglesias cerradas. Pero Dios nos tiene a nosotros aquí para trabajar, ¿no? Dios nos tiene a nosotros aquí para hacer las cosas. Hermanos, tenemos buenas noticias para nuestra iglesia. Dios nos está llamando a trabajar. Dios nos está llamando a cambiar el futuro supuesto. El futuro supuesto que hay para la boca, la vamos a cambiar. La podemos cambiar. Vamos a hacer historia de hoy en adelante. Vamos a cambiar la historia desde hoy en adelante. Vamos a hacer algo. Vamos a participar. Tenemos que participar juntos. Como un equipo, no uno por allá, no otro por acá, no. Si vamos a hacer proyectos y planes para la iglesia, que todos participemos y ese sea nuestro objetivo. Ese sea nuestro objetivo. No vayamos a hacer Robatea, no iremos a Pacora, no. Que si lo poquito que podemos hacer, consolidémonos como iglesia aquí, para entonces en un futuro trabajar mejor. La iglesia nos está llamando a trabajar, nos está llamando a cambiar. Ya, hermanos, lo que pasó y hoy podemos hacer cambios para nosotros. El 3 de agosto de 1492, 3 naves partieron de España y llegaron a América. Llegaron con 120 hombres en 3 barcas. Pareciera que el señor Cristóbal Colón se montó en unas 3 barcas y bueno, ahí vamos para ver qué va a pasar. Esa fue la historia que nos han dicho. Si usted indaga, y a mí me gusta la historia de buscar, ¿no? Hoy nos damos cuenta que Cristóbal Colón ya tenía los mapas que portugueses le habían traído de China. Y que más o menos él tenía conocimiento de qué tiempo era cruzar el charco. Él más o menos calculó la cantidad de marinos que necesitaba. Qué casualidad que justamente cuando llegando a la isla de Guananí se le estaba acabando las provisiones. Pareciera como una casualidad. Justamente cuando ya está llegando, había problemas en los barcos, porque la gente veía que ya no, la comida iba a escasear.
Pero justamente se le estaba acabando la provisión. Colón llega a América un 12 de octubre de 1492, 2 meses y 8 días en ese tránsito. ¿Usted cree que Colón se tiró así por así? ¿O Colón planificó su salida? Él tuvo que buscar quién les iba a apoyar económicamente, qué comida podía llevar en la barca, ¿no? O sea, él planificó su salida de España. Es más, también hoy nos damos cuenta de que el grupo de judíos apoyó a Colón económicamente, ¿no? Y otras cositas más que hemos leído por ahí. Entonces, Colón en esas naves planificó su salida y llegó a tener un encuentro con nosotros en América. Hermano, otro que planificaba era Pablo. ¿Cuántos viajes hizo Pablo? 4 viajes. Y él decía, de aquí a tal tiempo voy a pasar allá y de aquí al otro lado, y así iba planificando los viajes, y además sabía a quién buscar para llevárselo de apoyo. A Juan Marcos, ¿no? A Timoteo, a Onésimo, a Tito. Él como que buscaba a las personas indicadas para hacer el trabajo, ¿no? Cuando hacía sus viajes. Hermanos, si queremos ver 22 personas más en la iglesia, porque usted es la número 23, hagamos las cosas igual como lo estamos haciendo. Pero si queremos cambiar las cosas en la iglesia, tenemos primero que orar. Orar, orar, orar. Como dice el hermano Leoncio Díaz, oremos con mayúscula. Que eso sea parte de nuestra vida. Orar allá en nuestras casas. Orar aquí también en el templo nosotros. Y todos reunidos de la mesa estemos orando al Señor. Orando. La oración es la vida de la iglesia. La oración es indispensable para la iglesia. La oración cambia las cosas. Hermana, ¿la oración cambia las cosas? Yo también toqué la puerta. Yo estuve ahí tocando la puerta. 2 meses y 10 días metido en el hospital. Hay días que me deprimía totalmente. No quería salir del cuarto. Y me venían a buscar el grupo siempre. Profesor, véngase, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha ido a la cinta, que decían en la cinta costera? La ventana esa de la esquina, allá al fondo, porque ese es un edificio largo, y allá nos juntábamos a ver el banco de sangre. Ahí veíamos a la gente cuando iba a llegar allá al banco de sangre. Ahí a veces vimos a nuestros familiares, ahí vimos a los familiares de nuestros compañeros, pero hay veces que no quería salir porque me deprimía. Todo hombre de Dios también se deprime. Y todo hombre y mujer de Dios hay que buscar en oración el apoyo de Dios. Hay veces que ya hasta aquí. Tenía 2 personas que me llamaban todos los días. No eran creyentes ni los 2. Pero siempre uno me decía, me conoce desde niño, Billy, tu vida me ha enseñado mucho. Tú eres un hombre de fe. Él no es creyente. Tú eres un hombre de fe. Y si te tiene aquí hasta ahora, es porque Él va a hacer algo contigo.
cholo. Me decía así. Y otra persona me llamaba todas las tardes también. Hermanos, tenemos que orar. La oración es indispensable para la iglesia. La oración cambia las cosas. Tenemos que sentarnos también nosotros como iglesia a planificar. Y luego vamos a trabajar. Pero todos, juntos, unánimes. ¿Quiénes? Todos tenemos que ponernos en la primera línea. ¿Cómo dice el versículo aquel? Está en Lucas: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero piensen no en rogar por otros, ruegue por usted. Usted sea parte de esa mies. Usted sea parte del trabajo que hay que hacer en la iglesia. Tenemos que levantar nuestra iglesia nuevamente. Y usted puede ser parte de ese cambio. Déjese de los peros. Dios todavía la puede y lo puede usted utilizar. Dios, hermanos, es un Dios que planifica. Antes que el hombre cayera, antes que Adán cayera, ya Dios tenía un sustituto. ¿A quién? A Jesucristo, el Salvador. El Salvador del mundo. Jeremías dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por ahí dice la otra versión, el fin que, para que tengan esperanza, Y me pregunto yo, ¿qué hubiera sido de mí si yo no hubiera conocido al Señor? ¿Qué hubiera sido de mí? Quizás una persona frustrada, quizás un drogadicto, porque tuve muchos compañeros y amigos que me invitaron a participar. Quizás una persona que anda en cosas ocultas, porque hay muchas amistades, personas que te invitaron a participar. Pero gracias por los planes de Dios. Gracias por los planes de Dios para con ustedes. Mire lo que son ustedes hoy en día. Hombres de bien. Qué bueno. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar. Amén. Hermanos, la planeación en la iglesia es una necesidad, pero también quiero decirles que es una gran bendición trabajar para el Señor. Me gusta mucho la expresión que usan los que estuvieron allá en Babilonia, que se quedaron. Ellos tienen una expresión muy marcada cuando se refieren a Dios. El Dios de los cielos está con nosotros. El Dios de los cielos está con nosotros. Y trabajar para la iglesia, trabajar para Dios, es trabajar con el grande. Trabajar y servir para el Dios de los cielos. ¿Qué es planear entonces? Es predeterminar y seguir un curso de acción. ¿Qué queremos como iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿Con quién contamos para hacerlo?
Porque habrá unos que dicen que, pero, yo no puedo, pero mi edad, pero lo otro, pero yo estoy enfermo. Los peros del hombre no son iguales a los peros de Dios. Porque Dios te dice, te levanté. Entonces, ya yo pensaba que yo no iba a regresar después del 14 de noviembre, cuando me vi con 3 tubos acá, uno por aquí, 3 acá, otro aquí. Cuando yo desperté de la operación, me vi todo entubado y yo digo, ¿qué va? Aquí ya no más. Pero Dios me levantó, te levantó, y a pesar de las cosas alrededor, de lo que de lo que pasó alrededor de ustedes, Dios está con usted. Hermanos, tenemos que visualizar lo que queremos hacer. Empecemos a soñar los sueños de Dios y escribirlo. ¿Qué queremos realizar durante los próximos meses, los próximos años? ¿Por qué los cristianos debemos planear? Primero, porque el Señor nos enseñó y nos dio el ejemplo. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Le dice Jesús en su oración al Dios de los cielos. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ya estaba eso dentro del plan de Dios. Juan 14:28. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién va a edificar una casa, pero primero se sienta a calcular los gastos para ver si tiene para acabarla? Entonces, ahí nos está diciendo Jesús que hay que planificar en nuestra vida. Juan 14:31, Jesús nos da otro ejemplo que dice, del rey que quiere ir a la guerra, y si no antes de considerar con qué cuenta, véalo usted en su Biblia, ¿no? Y ver si tiene la cantidad de personas para ir a una guerra, y si no la tiene, mejor ir a tener conversaciones de paz. Entonces, Dios nos enseña a planificar. Hermanos, debemos planificar porque el Señor nos los manda. Dios quiere que planifiquemos porque tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Buenos administradores de este lugar. Buenos administradores de la oportunidad que Dios nos está dando. Dios nos los ha dado. Dios nos los ha confiado. Entonces tenemos que nosotros hacer nuestra parte. Pablo en 1 Corintios 4:2 dice, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. El llamado a la iglesia, hermanos, es a que tengamos una vida ordenada. El liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia tiene que contagiar. ¿Y eso? Estoy predicando a mí mismo. El liderazgo de la iglesia tenemos que contagiar a los miembros, motivar a los miembros, alentar a los miembros a participar e invitar a los miembros a actuar, a hacer las cosas. Todos deben de saber, ¿cómo dice ese himno? Todos deben de saber. Todos deben de saber quién es Jesús, pero todos deben saber qué es lo que queremos hacer como iglesia. Todos debemos saber cuál es el objetivo de la iglesia y qué yo voy a hacer para ayudar. Todos tenemos que saber eso. No solamente el rey, no solamente la hermana María, no. Todos tenemos que saber
¿Cuál es nuestra meta? Todos deben de saber, todos los miembros de la iglesia deben saber para que se involucren. Si queremos ganar uno por mes, todos debemos saber uno por mes. Y todos debemos pelear por ese uno por mes. Entonces, primero lo que debemos hacer, hermano, es orar. Orar. Oremos. Ore. 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 Ore por su familia. Ore por sus vecinos. Ore por sus amigos. Ore por sus compañeros de trabajo. Ore para que usted también dé testimonio con su vida y que la gente quiera saber qué tú tienes. Yo soy muy franco, yo a muchas personas no les digo que soy ni creyente ni pastor, porque te enmarcan y no quieren hablar contigo. Pero siempre me dicen, yo siempre veía que tú tenías algo diferente. El testimonio es importante. El testimonio como creyente es importante, que la gente vea que en ti hay algo nuevo, algo diferente. Ore. Félix vivía en Alto de las Acacias, yo era pastor en Alto de las Acacias. Yo vivía allá al fondo en la 61 y Félix vivía en la 52, por ahí, 51, 52. Y yo cada vez que yo iba en el bus, yo lo veía a él. Yo no sé, empecé a orar por Félix. Digo, Dios, mi oración era, Señor, pónmelo que un día yo pueda compartirle de Cristo. Pasaron semanas llorando por Félix. Ese Señor que siempre me veo en el bus, ese Señor, que yo pueda compartirles de Cristo. Félix trabajaba en el Intel. Acuérdense que era el Intel, ¿no? Aquellos que somos, ¿no? Y un día Félix, caminando por la Samuel Lewis, donde estaba la librería Bautista, lo vi que venía caminando así y yo empecé, ay Dios mío, mira, ¿quién va a ir? El Señor. Y empecé a orar. Y Félix entró a la librería Bautista. Santo Dios. Gloria a Dios. Pude compartirle ese día en la iglesia, en la librería Bautista, el mensaje de salvación. Recibió a Cristo. El domingo estaba con su familia en la iglesia. Eso fue como jueves. Y el domingo estuvo. Félix partió con el Señor, pero fue un miembro fiel. Fue un miembro fiel. Pero la oración es importante. La oración cambia las cosas. Y yo nada más, siempre que yo lo iba en el bus, yo oía que él venía, Señor, empezaba a orar por él. Gloria a Dios, hermanos. Una de las cosas que me llama la atención de Nehemías era la forma de motivar al pueblo, la forma de alentar al pueblo. Fíjense que cuando él se enteró del estado físico de Jerusalén y sus habitantes, él no salió corriendo a hacer lo que podía hacer. No lo hizo. Dice que Nehemías estuvo 4 meses meditando y planeando lo que iba a hacer. ¿Qué recursos tenía para el trabajo de la reconstrucción? Por eso cuando el rey Artajerjes le pregunta a Nehemías, ¿qué necesitas? Bueno, no sé, lo que tú me puedas dar.
No, yo necesito esto, necesito un permiso para que en las provincias me den paso, necesito a la persona que me dé la madera en tal lugar. O sea, ya había planeado todo lo que tenía que hacer. Y es interesante lo que Nehemías hace, y Artajerjes, el rey, no lo agarró desprevenido. ¿Ok? Necesito tu firma. Ahí está. Vaya con Dios. Tenía un plan, tenía un objetivo. Tenía un plan detallado de acción. Planificó. Y esto le trajo efectividad, hermanos. Una obra que le iba a demorar meses, demoró 52 semanas. Porque él planeó lo que se iba a hacer y cómo. Y agarró a familias. Tú vas a trabajar aquí, tú vas a trabajar allá, tú vas a trabajar acá, y así. Otro buen planificador, como lo dije, fue Pablo. Pablo sabía qué iba a hacer, dónde iba a estar. Y habla, cuando usted lee a Pablo, habla de las casas donde estuvo. Hermanos, Dios es un Dios planificador. Fíjense que hizo el agua antes de hacer los peces. Hizo la tierra antes de crear al hombre. Hizo la tierra para producir hierba, semilla, para dar frutos para el hombre. Cuando me gusta hablar a veces con un compañero que es físico, ellos hablan de que hubo un ser inteligente que todo lo hizo balanceado. Ellos no hablan de Dios ni de Jesucristo. Todo lo hizo balanceado. Todo ahí donde tenía que estar. Ese es Dios. Hermanos, nuevamente empecemos a soñar los sueños de Dios. Tengamos un plan coherente de crecimiento espiritual y numérico. Todos tenemos el privilegio de trabajar en la obra de Dios. Todos podemos trabajar en la obra de Dios. No espere una enfermedad para entonces querer hacer las cosas que no hacía, porque así somos a veces. Todos podemos trabajar, y es un gran privilegio trabajar con el Dios de los cielos. Hagamos nuestros planes, hagamos nuestros proyectos, asignemos tareas también que no nos gustan, y que ese plan vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Isaías 14:24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Otra versión dice: se hará como lo he planeado, así será, como lo he determinado, así será confirmado. Entonces, termino diciendo, como decía Nehemías en el capítulo 2 que leyó mi hermano Willy: entonces le declaré, 2:18, con la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Levantémonos y edifiquemos, y el Dios de los cielos nos levantará y estará con nosotros y nos apoyará y nos alentará y nos motivará a hacer lo que tenemos que hacer. Bendiciones para todos, hermanos.